bienvenidos a este, corrígeme Mar, sería el quinto conversatorio. Lo realizamos el último martes de cada mes en este espacio y en otros que alrededor de las bibliotecas de Naucalpan se realizan algunos otros conversatorios. La invitación para el día de hoy es platicar, ¿no? Hacer una conversación precisamente de juventud en movimiento, que debería ser como hasta sinónimo, ¿no? Como que una palabra semáticamente lleva a la otra y la otra. O sea, yo no entendería a un joven en estática, ¿no? Que no se mueva para nada. Hace rato, rápidamente un paréntesis, pero en el círculo de lectura vamos a leer, se llama, creo que se llama Ernesto el Holgazán, y precisamente se casa con una que es la gorda Trini, y los dos no se mueven para nada. O sea, realmente lo que les interesa es quedarse quietos. Pues creo que este es un muy buen tema, ¿no? De los jóvenes deberían estar en movimiento, por supuesto, ¿no? Deberían estar en movimiento. Ojalá que nos dé para platicar, ¿no? Las dinámicas pasadas, Mar ha hecho de alguna manera como este inicio del conversatorio con una serie de preguntas, y luego la dinámica nos lleva ya a una conversación, ¿no? Los integramos para que entre todos podamos conversar acerca de la juventud y el movimiento, Voy a presentarles a nuestras invitadas. Nuestra primera invitada es Yanira García Toledo, ingeniera civil, egresada de la Universidad La Salle, tiene una maestría en inglés por el Instituto Politécnico Nacional, ha sido profesora, acabo de leerlo así rapidísimo, y profesora en diferentes ámbitos, en diferentes niveles, profesora de inglés, desde nivel preescolar hasta licenciatura, vivió 14 años en el estado de Chiapas y ahí desempeñó el cargo de directora de preparatoria en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, en Tec Milenio, Campus Tapachula, también en ese estado. Laboró como docente, ¿no? También como coordinadora de calidad en el Sodexo, en el Ceferezo. Miren este cambio, ¿no? Radical, ¿no? Desde preescolar y de pronto el siguiente es un ámbito tan distinto, ¿no? También en Comatitlán, Chiapas. De regreso a CDMX en pandemia, retomó la docencia impartiendo clases a distancia. Desde el 2022 a la fecha trabaja como Mix en inglés para el Colegio Guadalupe en primaria, preparatoria, fomentando a los niños y jóvenes el gusto por aprender una nueva lengua, así como la empatía y tolerancia para una convivencia multicultural sana que rescate los valores de paz y solidaridad en nuestra comunidad y entorno global. Esta inscripción me gustó, ojalá que podamos platicar un poco más adelante de esto, ¿no? De la intención en la docencia, sobre todo en niños. Parte del objetivo es rescatar en buena medida los juegos de niños y jóvenes que conllevan a socializar sin tener de por medio ningún gadget, aparato electrónico, y que permitan el sano desarrollo motriz para su crecimiento intelectual, físico y emocional, del cual hoy en día se carece aunado a las secuelas que dejó la pandemia. Perspectiva, ¿no? De hacia dónde llevamos la docencia y luego, sobre todo, la realidad en la que viven nuestros alumnos. Y nuestra segunda invitada ya es Kimberly Evans, lo conocí bien, ¿verdad? Sí. Ella es creadora escénica, directora teatral, dramaturga, actriz y docente también. Comparte la docencia, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la licenciatura de arte teatral en el 2012 y con maestría también maestra, son dos maestras. En literatura y creación literaria por el Centro de Cultura Casalam en el 2023. A lo largo de su trayectoria ha seguido cultivando su crecimiento continuo en diversos talleres con profesionales de la escena teatral como Miguel Flores, maestro de la Escuela Nacional de Arte Teatral, IMBA, Luli Rede, directora y actriz que trabaja a través de la metodología psicofísica de Mikhail Chekhov, ¿verdad? Y Luis Mandoki, director ganador de un Ariel, un Oscar, un Globo de Oro, entre otros. En cuanto a su experiencia, colaboró en la creación colectiva de la puesta en escena Los 1001 Mundos de la Materia Gris, obra seleccionada por el 9º Encuentro Estatal de Teatro para Niños, Nuevo León 2011, y dirigió la puesta en escena Sin Salir del Closet, que se presentó en el auditorio del Museo de la Tolerancia en la Ciudad de México en 2017.
Ella, Kimberly, también ha escrito y dirigido las siguientes puestas en escena y espectáculos. Este no es un cuento de Navidad de Teatro Rodolfo Sigli de 2019, Un planeta lejano, Teatro Enrique Lizalde, Sobrevivientes, El Globo Rojo y Contadoras de Historias en el 2024. Y por último, actualmente, además de ser una artista activa y en constante preparación, es la directora del proyecto Circus and Bambalinas, una productora teatral que se enfoca en expandir y compartir las artes a todo público a través de diversos talleres artísticos. Asimismo, este proyecto ofrece a niños y jóvenes un programa de exploración y formación escénica integral y multidisciplinaria. Ellas son, vamos a dar un aplauso. Docentes, Kimberly y Yanira, les dejo la palabra con nuestra ya casi, ¿no? Dueña de la casa, Mar, para que llevemos el conversatorio. Yo me voy a pasar para allá, no es una grosería, voy a cambiar las diapositivas y regreso para acompañarte. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, bienvenidos. Su presencia hace posible que este conversatorio se lleve a cabo, porque es una conversación que vamos a tener con nuestras invitadas del grupo que tenemos. Muchas gracias, Kim, muchas gracias, Yanis, por aceptar la invitación. Como decía Oscar, el conversatorio lo hacemos alusivo al Día Internacional de la Juventud, que se conmemora el 12 de agosto. Y pues como dice Oscar, ¿no? Parece paradójico pensar en que hay juventud sin movimiento o movimiento sin juventud. Pero de acuerdo a lo que vamos a ver en la presentación, tristemente nos vamos a dar cuenta que sí, existe juventud estática, juventud que no ha querido ponerse en movimiento. Para hacer un contexto, para contextualizar el conversatorio, les quiero mencionar por qué se celebra el Día Internacional de la Juventud. Es la Organización de las Naciones Unidas quien instaura este día para reconocer y promover la participación juvenil en la sociedad, fomentar políticas que garanticen sus derechos y oportunidades. ¿Qué pretende la ONU? ¿Qué pretende la ONU con instaurar este día? Pretende visibilizar los problemas que enfrentan los jóvenes en áreas como educación, empleo, salud y participación política. Y yo resalto la palabra educación, el ámbito educación, y es por eso que pensamos en invitar a Yanira y a Kimberly, que tienen gran experiencia, amplia experiencia en poner a los jóvenes en movimiento, que no es algo fácil, ¿no? Yo supongo que no es nada fácil, ¿no? Muchas veces lo digo yo y a lo mejor se enojan conmigo, pero yo tengo 2 adolescentes en casa y entonces no es fácil. Cuando eran niñas, nosotros nos cansábamos, ¿no? De que tenían mucha energía y brincaban y corrían y no paraban, y un día se me ocurrió darle chocolate en la noche y pues las tuve 3 días despiertas, ¿no? Pero conforme han ido creciendo, es difícil motivar a los jóvenes. Tuvimos un gran bache toda la humanidad con la pandemia, que nos afectó a todos, y si nosotros queríamos llorar por estar encerrados en la pandemia, aquí Kim y yo fuimos compañeras en la maestría, y literal llorábamos en la maestría por el encierro, por el no poder compartir. A los jóvenes, a los niños, todavía les fue peor, ¿no? Entonces, bueno, la ONU instaura este día preocupado por todas estas actividades que les suceden a los jóvenes. Y después me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué es joven? ¿Qué es ser joven? ¿Cómo se puede definir qué es la juventud? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué hacemos, no? Y pues cuando me gustan mucho los datos estadísticos, pues me fui ahora a la OMS, ¿no? A la Organización Mundial de la Salud, para buscar la definición de juventud. Y nos dice que los jóvenes es un periodo que comprende entre los 15 y los 24 años. Todo este periodo somos jóvenes. Pero la misma OMS dice que también existe la clasificación de la definición de un adolescente, y el adolescente va de los 10 a los 19. Entonces, pues con razón todos nos pasa en esta época, ¿no? Somos adolescentes y jóvenes y vamos para ser adultos, ¿no? Porque dice la OMS que durante la adolescencia se prepara a los niños en la transición para tomar decisiones en la etapa adulta, para la adultez. Entonces, estamos comprendidos desde los 10 hasta los 24 años, somos jóvenes, adolescentes, saliendo de ser niños
Y dice la OMS, ¿no? La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, caracterizado por intensos cambios físicos, psicológicos y sociales. Sácatelas, ¿no? Y además es una transición a la adultez. Entonces es un periodo muy complicado en el que se está viviendo y afortunadamente hemos evolucionado mucho como humanidad y ya se le da importancia a esta transición que estamos teniendo. Pero a muchos nos tocó vivir, y generaciones más grandes que nosotros, que te dejaban y dale, ¿no? O sea, y te va doliendo crecer, literal, ¿no? Te duele el cuerpo crecer, te duele la mente y tus papás te dicen, pues aguántese, mijito, y sígale, ¿no? Ya tenemos mucha apertura, ya existen muchos métodos para que todo esto vaya evolucionando, vaya cambiando, nuestros padres, la sociedad nos ayuden a llevar este periodo. Y bueno, voy a hacer otra pequeña, una breve síntesis de la semblanza de Kim y de Yanira. Aquí están las dos, haciendo de todo para mantener a la juventud en movimiento. Kim es creadora escénica, directora teatral, dramaturga, actriz y docente. Es la directora de proyectos Circus en Bambalinas, que ofrece a niños y jóvenes un programa de exploración y formación escénica integral y multidisciplinaria. Yanira García es ingeniera civil, maestra de inglés. En Chiapas fue directora de preparatoria y en Tapachula fue docente. Actualmente trabaja como Miss de Inglés en primaria y preparatoria, fomentando en los niños y jóvenes la empatía y tolerancia en un ambiente de paz y solidaridad. Y aquí viene la primera pregunta. De acuerdo con tu experiencia, con la experiencia de ustedes, ¿cómo se puede dirigir a la niñez en la transición a la adolescencia para darles herramientas que les ayuden en un futuro, que parece lejano pero no está tan lejano, en la toma de decisiones para la etapa adulta? Yo creo que en la niñez, a medida que el pequeño va desarrollando sus gustos, sus inclinaciones, en lo que tiene más talento, siento que en gran parte es irle creando una motivación. Y a partir de esa motivación, él le va sembrando semillas que él las va a seguir cultivando a medida que crezca. Entonces siento que uno de los puntos fundamentales, claro, es la familia, el entorno, los contextos son muy importantes porque influencian sin duda al individuo, pero creo que lo que motiva mucho a que un ser humano siga construyendo su camino empieza por el descubrimiento de sus talentos y cómo uno como adulto lo puede ayudar a motivarlo, de que lo siga alimentando. Muy bien. ¿Qué opinas? Sí, no, yo opino lo mismo. Puedo como aumentar un poco la parte en donde es muy importante los valores, porque respecto a los valores ellos van construyendo esta seguridad, esta cosa de reconocerse, esta cosa de saber justamente cuáles son sus talentos, cuáles son sus flaquezas de alguna forma, e ir modelándose para poder tomar decisiones. Cuando ellos no tienen esta seguridad de ellos mismos, entonces es como estar pisando suelo flojo y no saben si el camino que les gusta, que les llama la atención es el correcto o no, porque tienen que tomar en cuenta la decisión de los padres o lo que les quieren, por el camino que les quieren llevar. Entonces tienen que tener muy buena autoestima y tienen que descubrir en el camino como sus gustos, y los profesores, nosotros tenemos que ayudarles a ellos a descubrir cuáles son sus habilidades y aptitudes. Pues en el camino, mientras estamos con ellos, vamos avanzando, los vemos crecer, entonces vamos viendo con ellos, pero no les hacemos énfasis en lo negativo, sino más bien impulsamos en lo positivo para que puedan tomar decisiones más fácil adelante. Las dos mencionaron algo muy importante y es encontrar las habilidades como individuo, ¿no? De cada pequeñito, de cada joven, de cada niño como individuo, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Con un grupo, no sé, ¿de cuántos alumnos tienen? Pues he tenido grupos de 10 alumnos a 40 alumnos. Sí, yo también. ¿Y cómo logran eso? O sea, obviamente también ya les dijo algo muy importante, ¿no? También, y los dos, ¿no? La familia y los valores, pero no puede recaer en el docente toda esa responsabilidad, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo interactúan? ¿Cómo hacen para ir descubriendo esto de cada niño, joven? Pues justo eso, desde el respeto, ¿no? Como en una misma aula vas a tener diferentes talentos
entonces también tiene que haber un respeto, ¿no? No puede haber este juzgamiento entre unos y otros o señalamientos. Entonces, lo que a unos se les facilita, y pueden ser materias separadas, ¿no? En el aula, no puede haber ese tipo de cosas, porque entonces tenemos que permitir que algunos alumnos opten por otras materias que son sus favoritas, ¿no? Y otras que no se les hace tan fácil abordar, pero siempre con este respeto de, bueno, unos son buenos para unas cosas y otros para otras. Y cuando vemos ese panorama, les damos la apertura para que se comuniquen con nosotros y tengan esa confianza de decirnos, ¿qué crees, Miss? Que a mí me gusta como que esto, y a veces tienen, te digo, como ese miedo de, pero en mi casa no me dejan, ¿no? Entonces es como que, bueno, ya uno puede entrar como mediador para poder hablar con esas familias, para poder hacerles ver que sus hijos, a lo mejor en matemáticas, en inglés, ¿no? En cualquier materia no les va muy bien, pero que hemos descubierto que tienen otras habilidades y que tienen que impulsarlos en ese camino, porque a veces hay papás muy rígidos o hay familias muy cerradas que no permiten que esto, ¿no? El movimiento del niño, del joven, no lo permiten, es como que así es aquí, así cuadrado y así tiene que ser, porque tu abuelito, porque tus papás, porque así tienes que ser, ¿no? Entonces sigue habiendo esa estructura y eso es lo que hay que romper. Hay que tratar de hacer que todo el mundo vea que todos tienen las diferentes habilidades, que todos pueden tomar sus decisiones, pero basadas en estos valores. Por eso yo tomo como marco de referencia y como base de mi pirámide los valores, porque sin el respeto, sin esta seguridad, sin esta honestidad y verdad en la vida, no se puede construir nada. Necesita estar solidificado todo para poder construir. Yo creo que, al menos en mi caso, la palabra clave es la libertad. Es decir, como mencionas, si las familias luego dicen, ay, él no puede hacer esto porque preferimos que haga esta disciplina a esta, por la razón que sea, ¿no? O porque es niño, Ajá, o porque aún está muy chiquito y se puede lastimar, porque todas son ideas preconcebidas de los adultos, tanto familiares, padres, tutores, como docentes, que si no entendemos que él es un individuo ajeno a, no con nuestras ideas impuestas, va a inclinarse no de forma genuina. Entonces yo creo que sí es a partir de la libertad, y eso empieza desde casa, una libertad controlada en el sentido que también uno como adulto carga con la responsabilidad de ser el ejemplo directo o indirectamente, ¿no? Entonces creo que una libertad a partir de su creatividad y de sus virtudes, e incluso no virtudes aún tan desarrolladas, como a partir de tú como ejemplo lo llevas a cabo. Es decir, me ha pasado con mis alumnos, de mí nos recomienda que hagamos ejercicio. A ver, ¿usted cuánto hace al día? Ajá. Entonces siento que a partir de, como adulto, de dejarlos a ellos cuestionar, escoger, explorar, y también siendo fiel como adulto a unos valores, eso por consecuencia merma en el estudiante o en el individuo que vive con nosotros. Por eso creo que es un punto muy importante dejarlo ser y a la par limitar con base a lo que tú sabes como adulto, repercute su formación. Sí, claro, no dejarlo ir libremente al precipicio, ¿no? O sea, ya vas, pero a ver, te detengo, ¿no? O sea, sí, pero vamos a... Que he dicho muy fácil, ¿no? Pero a partir de que todos como adultos tenemos ideas preconcebidas, entonces es complicado ir mediando cómo dejarlo ser para su desarrollo sin imponer lo que a nosotros nos gustaría. Y las dos han trabajado en esta gran definición que tenemos, ¿no? De jóvenes, ¿no? De los 10 a los 24. Las dos han tenido experiencia con niños y con, pues ya más adolescentes, ¿no? ¿Y se nota la diferencia entre unos y otros? Sí, es muy marcada. Las edades son marcadas. Sí, son muy marcadas, y también, bueno, con el tiempo que llevo dando clases, el cambio de generacional también se vuelve interesante para uno como docente. Es decir, mis grupos, los retos que yo tenía como docente hace 15 años
no son los retos que tengo ahorita. Correcto. Y la pandemia cambió muchas cosas, ¿no? Sí, por completo en el ámbito escolar. En definitiva, todos nos fuimos a las pantallas, todos nos metimos a casa y tomar clases a distancia, pero hoy en día se nota ese rezago escolar cuando tenemos estos niños que a lo mejor empezaron un preescolar en pandemia en su casa y que no tuvieron una ayuda uno a uno. Entonces lo notas hasta en la escritura, ¿no? Cuando a lo mejor a todos nosotros nos enseñaron que la A se hacía una bolita y un palito, ¿no? Estos niños, como no tuvieron esta presencia de su maestra de preescolar o de modelar o de hacer, ¿no? Manualidades y todo en el jardín de niños, entonces empezaron a copiar de las pantallas como ellos podían el símbolo. Entonces no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y sin embargo, pues la psicología y varias ramas nos hablan de que hay una importancia también hasta en el trazo de las letras, porque al final, pues bueno, ya cuando van pasando, que me han tocado niños que fueron de pandemia, de preescolar, y que ya los tengo en la primaria, son vicios que no vuelves a quitar. Se les quedaron y por más que le digas, pero ¿por qué la A la haces así toda, no, rara? Así, empiezan el palito, hacen la bolita y terminan palito arriba, o sea, algo muy raro, ¿no? Muy complicado, pero ellos ya lo hacen, tú en el trazo, ¿por qué haces así la A, no? Pues así la hago desde siempre, o sea, solo copió de una pantalla y lo replicó y no hubo esto, ¿no? No hubo uno a uno con una maestra, ¿no? Una educadora de preescolar que le dijera vamos a modelar plastilina, vamos a hacer, ¿no? Bolitas, papelitos, para que tuvieran esta forma, este proceso de lectoescritura más, pues más sencillo hasta para ellos, no tan rebuscado en su cabeza, y desde ahí traemos ese rezago en donde pues ya la lectoescritura les costó un montón, muchísimo les costó, y lo traes, o sea, es algo que vienes acarreando. Y pueden estar en tercero de primaria y no están leyendo ni escribiendo bien, y mucho menos ya con la pantalla. O sea, ya no agarran el lápiz y ya no quieren estar escribiendo. Para ellos quieren la pantalla, porque para ellos ya fue más rápido teclear, ¿no? Entonces, todo ese proceso para ellos, para esta generación que estuvo así, se quedó borrado. Y en lo motriz como que pasó lo mismo, ¿no? Exactamente. O sea, creo que a partir de que con la pandemia fue muy marcado, pero siento que a partir de la pandemia en adelante, con los nuevos instrumentos de pantallas, desde la forma lúdica hasta ya como objeto que lo piden en algunas escuelas, sí afecta, como digamos, yo lo he notado sobre todo en dos situaciones. Tanto en que quieren lograr todo rápido, cuando cualquier proceso de pensamiento o motriz y coordinación se requiere práctica para un perfeccionamiento, o flojera. O sea, se desesperan muy rápido porque o sea, la inmediatez no les estoy teniendo. Entonces lo abandonan, ¿no? Ajá, o me da flojera porque pues me puedo sentar y entretenerme y aquí ya... ¿Para qué me tengo que poner en movimiento? ¿Para qué tengo que esforzar? Exactamente. Que es justo creo que el tema de la tecnología tiene muchísimos beneficios. Hablando específicamente de los niños y jóvenes, también tiene otros puntos importantes a considerar. Y por ejemplo, que estuvimos encerrados los jóvenes, ¿no? Y lo que tú haces aquí de esta parte de circus y bambalinas, ¿no? Que es moverse, los veo a los niños ahí trepados en las telas y todo esto, ¿no? Cuando regresaron, ¿cómo los viste? ¿Cómo fue su transición de estar encerrados a volver al ejercicio? Nosotros seguimos teniendo clases físicas en línea. Entonces hay alumnos que sí lograron colgar su instrumento aéreo, hay otros que solamente hacemos condicionamiento u otro tipo de actividades físicas, para justo cuando regresáramos en forma presencial no nos viéramos tan afectados en cuanto a un proceso. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, si un niño ya tenía un nivel avanzado, digamos que sí regresó a un intermedio simplemente por la falta de práctica. Y motivación, ¿no? Porque estar solito en tu casa tampoco te debe de motivar tanto. Sí, porque luego en las clases artísticas sí es muy necesario sentir esta convivencia con tus compañeros, tanto en teatro, tanto en canto, en danza aérea, que le gritan, tú puedes, más arriba, más arriba. Entonces, sí, que tú solito en tu casa y no te acuerdas, ¿no? Y pues uno como adulto
pues ya tienes un proceso donde tú dices, pues lo tengo que hacer. Pero alguien, un individuo que esté en formación, sea niño o joven, que aún se esté encontrando en forma también social, pues justo le hace falta esa parte de sus motivaciones. De esa integración. Muy bien. Bueno, pues váyanse preparando para las preguntas, ¿eh? Como ven, son expertas y pueden... La siguiente pregunta, y regreso con la definición de la juventud. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, reconoce que la definición de juventud puede variar según el contexto cultural, social e incluso institucional en cada país. Y lo aterrizo a la República Mexicana, que tenemos un territorio tan grande que no es lo mismo tener un joven en el sureste que en el norte que en el centro. Y lo voy a hacer todavía más focalizado, ¿no? Y lo que vivimos en Naucalpan, ¿no? Y Cobra, que es nuestro principal promotor de Naucalpan, no es lo mismo un niño, un joven en Naucalpan, en una zona popular, en una zona de riesgo, que un niño de las Lomas, ¿no? De Chapultepec, o un niño, o sea, tu entorno te condiciona también a esa juventud, ¿no? Me acuerdo mucho de cuando mi esposo me contaba, ¿no? Valentina cuando estaba chiquita, ¿verdad? La niña. Me decía, es que ella apenas en la casa gateaba y se enojaba porque la ponían a gatear, y en la obra, dice, yo iba con la señora que me vendía las tortas y había un niño de la misma edad de mi hija de meses, y él, pues la necesidad lo hacía, estaba en un guacalito y salía del guacalito, aventaba su juguete y él salía del guacalito, traía su juguete de vuelta y entonces se entretenía con eso, ¿no? Entonces la sociedad, la familia, el entorno condicionan también la definición de juventud. Entonces la siguiente pregunta que les quiero hacer es: ¿qué características particulares han encontrado en los jóvenes de acuerdo con los diferentes entornos en los que se desarrollan y que influyen en su educación? Y esto va muy dirigido porque, bueno, como vimos en la semblanza de Yanis, ella trabajó en el sureste, vivió en el sureste y ahorita está en el centro, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí encuentras marcadas diferencias, ¿no? Y Kim tiene una actividad que es fuera de, es extracurricular, ¿no? O sea, es fuera del aula. El niño no sé si llega, se supone que va a una actividad que ya le gusta, ¿no? Lo que nos está diciendo, ¿no? Va a una actividad una actividad recreativa, que a lo mejor no es lo mismo controlarlos adentro de la escuela que controlarlos afuera. Lo digo, no sé si la palabra adecuada sea eso, ¿no? Controlarlos o motivarlos o cómo dirigirlos y tenerlos interesados. ¿Quién quiere empezar? Okay. Bueno, yo tuve los dos entornos, ¿no? Estuve en otro lugar, estuve en Chiapas, entonces como pueden ver, pues es la parte como de las partes o los extremos más olvidados del país, de la República Mexicana, porque colindamos con Guatemala, y entonces, pues sí, es un estado muy descuidado, muy abandonado. Yo estuve en la mera punta que era Tapachula, que es donde estaba la frontera, y sí, la mera frontera con Guatemala. Entonces, zona de costa, entonces todo cambia, el entorno cambia, el clima cambia, la educación también cambia, ¿no? Y en qué sentido, o lo más pues que yo vi muy claro, fue esto, ¿no? La educación, allá la educación de alguna forma es más libre, tienen mucho más libertad los niños, los papás no están tan encima de ellos, porque al final de cuentas no es una ciudad como esta, no es una ciudad, ¿no? Así cosmopolita, son ciudades que se llaman ciudades, pero en realidad son como pueblos chicos, infiernos grandes. Entonces sí, pueblo chico, infierno grande, porque todo el mundo conoce a todo el mundo, pero entonces es como un pueblo grande, y entonces todos los niños son muy libres de andar jugando todavía en la calle, cosa que esto ya no se hace aquí por hace muchas décadas, ¿no? Juegan en la calle, juegan con sus amigos, están en un entorno muy natural, todas las fiestas infantiles son en la playa, todo el mundo tiene casa en la playa, ¿no? Aunque sea una palapita, algo así, pero tienen ese acceso a ir a las playas. Entonces, la vida social también, el entorno social cambia mucho, porque los abuelitos, los papás están muy pendientes de los niños, y si tú no estás viendo a tu niño, seguramente alguien más lo vio, por lo que digo de que es un pueblo chico. Pero les falta toda esta parte a lo mejor de educación. O sea, yo que soy docente de inglés, pues difícilmente podía tener yo clases particulares de inglés porque a nadie le interesa el inglés. Ellos todavía están hablando español y a lo mejor otra lengua, tzotzil, otra lengua, entonces no van a tener pues esta curiosidad, ni la necesidad, ni nada, pero ni la curiosidad. Porque yo tenía un alumno que me decía, ¿para qué quiero aprender inglés? Y yo le decía,
¿cómo que para qué? Mira que vas a aprender, te vas a poder comunicar con otras personas, vas a conocer otras culturas, el día de mañana puedes viajar. Y me decía, pero yo no voy a salir de Tapachula nunca. Ya ni siquiera de... Entonces yo decía, sí, no, de Tapachula, deja tú del estado, porque había gente incluso en Tapachula que no conocía Tuxtla Gutiérrez, que es la capital. Ni siquiera conocían la capital, nunca habían salido de esa zona, ¿no? No habían tenido la necesidad, o su familia es completamente de ahí, es cafetalera, entonces ni siquiera han podido salir de su misma región, ¿no? Entonces sí me decía eso, y yo trataba de motivarle y decirle, mira, te va a servir en un futuro. Y me decía, sí, tengo unos papás tengo unos tíos, hermanos de mi papá, no sé qué, en Estados Unidos. Entonces te puedes comunicar con tu tío, ¿no? Más adelante. Y me decía, no, pero él habla español, no necesito aprender. Entonces sí, fue como esto, ¿no? O sea que, por un lado, la vida social es como más libre, como que son más inocentes. Yo crié a mis hijos grandes, estuve 14 años en Chiapas, así es que mis hijos grandes fueron como muy así, muy de la sociedad, de conocer al vecino, al dueño del restaurante tal, el cafetalero, del no sé qué, del no sé cuál, ¿no? O sea, se conocían mucho. Y esa vida fue muy bonita, ¿no? Pero en cuanto a educación, pues sí tuve que buscar algo que le acercara un poco a esto para cuando vinieran al centro del país y pudieran tener ese engranaje, ¿no? Y no quedarse rezagados en educación, porque nunca iban a poder empatar al nivel, ¿no? De las escuelas de acá. Entonces eso es lo que yo noté, pero allá me parece que sí hay juventud en movimiento, allá la obligación, por obligación tienen que moverse en transporte, en bicicleta, en moto, en no sé, triciclos, lo que sea, triciclos de esos grandes, tienen que moverse porque pues no siempre hay para un carro o para pagar un taxi, y mucho menos había Uber, por ejemplo, allá, ¿no? Entonces se ven obligados a salir a todos lados. Entonces sí hay mucho movimiento, a diferencia de acá, que lo que veo es que acá todo el mundo encierra a sus hijos. Ciudad de México es así, no puedes salir ni a la esquina, no puedes ir a la tienda porque esto, te puede pasar esto, te van a robar, bla, bla, bla. Y se les coarta mucho esa libertad aquí, aunque en lo académico está mucho más elevado, pero es como enciérrate desde tu casa, desde un gadget puedes estudiar, puedes aprender desde una computadora, pero todo lo social se ha cerrado. Y en pandemia igual, o sea, en pandemia eso ocurrió, los niños no pudieron socializar, en el caso mío que desde chiquitos, ¿no? O primaria o secundaria, no pudieron tener esa relación entre pares, y eso limitó mucho pues todo, su relación hasta entre ellos. Eso marcó también una gran diferencia en cómo se sentían ellos, y la seguridad, se les fue la seguridad. Ya no tenían esto de pararse enfrente de un salón cuando regresaron a pandemia y los ponías a exponer, era como, no, ¿cómo crees que me voy a parar enfrente? ¿No? Entonces empezar otra vez a hacer círculos, y si se acordarán, pues que no tiene tanto, ¿verdad? Esto de marca tu distancia, tu cubreboca, sanitízate, o sea, entonces empezó a marcar esto, y entonces aunque lo académico esté acá, lo social se vio muy afectado. O sea, hay un desequilibrio, digamos, sí. ¿no? O sea, y sí, eso a ustedes les toca, bueno, yo creo que lo que diferencia, bueno, he dado clases a diferentes zonas, diferentes niveles, en colegios donde teatro es una materia obligatoria, en secundaria, y donde en Circus y Bambalinas se elige. Entonces creo que en ciertos contextos las preocupaciones de los niños cambian cuando tal vez, como sus papás trabajan todo el tiempo, su preocupación es esforzarse lo más que puedan para cuando los vayan a ver, y no tienen la motivación constante de ellos, ¿no? O en secundaria, primaria, cuando la clase es obligatoria, su preocupación es pasarla. O sea, no hacerla por gusto, ¿no? Entonces creo que evidentemente el contexto y las circunstancias que rodean son las que ponen las preocupaciones de cada alumno, y con base en que cada alumno tiene diferentes preocupaciones, por consecuencia su desempeño cambia. Por otro lado, sin contar el contexto socioeconómico, que influye bastante, porque pues el pequeño no es lo mismo que llegue con buena alimentación a una clase física a que no llegue bien alimentado. Lo que yo rescato mucho, que aunque vamos a sonar repetitivas,
yo sí noto que entre más presentes, independientemente del contexto, independientemente de si le gusta o no, si los papás están sumamente involucrados y entregados, la familia, yo tengo alumnos más avanzados simplemente porque tienen una red emocional muy fuerte, que no tienen, y en un aspecto digamos que no tienen los mismos privilegios. Luego veo estos pequeñitos con más privilegios donde dicen, ay, pues ni me van a ver mis papás, ¿para qué me esfuerzo? Me trajo el chofer, me trajo tal. Exactamente. Y evidentemente cuando tienen una red fuerte y privilegios, pues es cuando se avanza por consecuencia más. Sin embargo, lo que sí he notado y es muy bonito y sorprendente ver que aunque lo digamos los docentes una y otra vez, cuando la familia se involucra es cuando, independientemente de que, porque no vamos a negar que los privilegios pues son una gran base o más apoyo, en mi caso, por ejemplo, en cuanto a vestuarios. Pero pues si la familia de un pequeñito que no tiene tantos privilegios, ves que trae el vestuario que ya cosió la abuelita, que ya, entonces sí siento que para un desarrollo, aunque algunos evidentemente tienen más facilidades que otros, lo importante sigue siendo su red de apoyo familiar. Qué bien. Sí, parece cliché o parece obvio, pero creo que se ha perdido. Se ha perdido el valor de la familia, se ha perdido el núcleo familiar. Insisto, ¿no? Los jóvenes en Naucalpan me hace mucho esa reflexión y a mí se me queda muy hondo, ¿no? Dice, es que los jóvenes de Naucalpan no están pensando en estudiar, no están pensando en tomar una clase de teatro, no están pensando en aprender inglés, sino desde muy chiquitos se vuelven acomodistas, están en las calles, están niñas bien jovencitas, bien embarazadas, chavos delinquiendo. Entonces, sí, pues lo que ustedes nos dicen, independientemente del entorno, pues es la falta de atención familiar, ¿no? El que el niño vaya creciendo solito, ¿no? Como hierbita. Sí. Bueno, muchas gracias. Y con esto nos liga al siguiente dato, que para mí me dio mucha tristeza cuando lo investigué. O sea, yo no creí lo que me iba a encontrar cuando lo busqué, ¿no? Existe la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que también se le conoce como la Organización de los Países Ricos. Yo dije, ¿pero por qué países ricos si está México incluido, no? Entonces me fui a buscar más, ¿no? Todavía, o sea, ¿a qué se refiere, no? Con países ricos, ¿no? Porque no sentimos, yo no siento que México sea un país rico, ¿no? No se ha sentido. No se ha sentido, ¿no? Entonces dice, les leo literal, ¿no? Lo que dice, la OCDE cuenta con 38 miembros entre economías avanzadas y emergentes. Dije, bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Está Estados Unidos, Canadá, la mayoría de la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega, Australia, Japón, Corea del Sur, Chile, México, Colombia, Costa Rica, Turquía e Israel, que forman parte de esos 38 países. Y entonces me pongo a pensar, cuando puse Israel, y me dio tanta tristeza ver ahorita la guerra en la que están, el conflicto bélico tan fuerte en el que están metidos, pero también me acuerdo de la pandemia, cuando aquí en México ni siquiera habíamos alcanzado la primera dosis de vacuna en la población vulnerable, y en Israel ya iban por la tercera. Y entonces me fui a buscar datos, ¿no? Porque me gustan las estadísticas. Entonces resulta que Israel es el país con mayor recursos para la salud. Y toda la población de Israel tiene un seguro de gastos médicos mayores que paga el Estado, que paga el gobierno. Entonces, con estos tantos recursos que tienen, compraron un montón de vacunas, fueron los primeros que compraron todas las vacunas y ya su población ya la iban vacunando 3 veces, y México todavía ni los viejitos acababan de vacunar. Entonces, ¿qué es lo que busca la OCDE? Entonces dije, bueno, pues, ¿qué pretende la OCDE o qué hace con incluir a estos países y por qué los invitan? ¿No? Pues porque estamos en economía emergente. Y esto ya es de lo que investigué. Creo que invita a México porque estamos pegaditos con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues algo se nos tiene que contagiar, ¿no? De lo bueno, ¿no? Pero no contaban con Trump, ¿no? Habría que preguntarle ahorita a la OCDE qué piensa de Trump, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la OCDE? La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Es una organización internacional que busca promover políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas a nivel mundial. ¿Cuáles son sus objetivos principales? Promover el crecimiento económico sostenible, fomentar el empleo y mejorar el nivel de vida, mantener la estabilidad financiera y contribuir al desarrollo de la economía mundial. Ah, pues muy bien, ¿no? Y entonces aquí están los países que son miembros, ¿no? De los que están como candidatos y los que ya estamos siendo miembros. ¿Y cómo se consigue los objetivos de la OCDE? Pues fomentando moviendo a la juventud, ¿no? Impulsando a la juventud. Y entonces me encuentro con el siguiente dato, que dice, de acuerdo con un ranking de la OCDE, en México, 20% de los jóvenes de 15 a 29 años de edad no estudian ni trabajan, cuando el promedio de la organización es del 12.5%. O sea, México está 60% más alto de lo que el promedio de la OCDE dice. México ocupa el tercer lugar ante lo antecede de Turquía e Italia. ¿Y qué dice la OCDE? Y aquí está la liga. No tenemos todavía la tecnología QR, pero si le toman fotos después la pueden investigar en el internet. Es un dato que acaba de salir, ¿no? Dicen los expertos de la OCDE que los resultados son porque los jóvenes tiene que ver con la formación deficiente que tuvieron los jóvenes desde la educación básica. Entonces venimos con un rezago pues, de generaciones, ¿no? Generaciones y generaciones. O sea, México es el tercer país de los que están en la OCDE que tiene ninis. Y entonces sí, así están, no están, y es lo que decía Oscar, ¿no? Parece paradójico o parece contradictorio decir que la juventud no está en movimiento. Pues definitivamente, pues sí es triste, pero así es. Así es, no está en movimiento. Tenemos un montón de ninis dentro de nuestro entorno, ¿no? No estudian ni trabajan. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Será porque el país no les ha dado las oportunidades? ¿Qué es lo que está fallando, no? Dicen los expertos de la OCDE que es por la educación deficiente que se tiene desde la educación básica. Pero entonces yo creo que deberían entrevistarlas a ustedes, porque más que eso es porque no se ha fomentado el núcleo familiar, al contrario, ¿no? Se le ha querido exactamente dispersar, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿qué técnicas se aplican para tener a la juventud en perpetuo movimiento? Porque parece que tiene que ser constante, no que no lo dejes dormir, ¿no? Pues sí, el niño joven tiene que descansar, pero su mente, ¿no? Que siempre esté activa, que siempre tenga ideas, que no esté apático. ¿Qué ustedes qué recomiendan cómo han logrado quitarles esa apatía a los jóvenes? Pues yo creando curiosidad, ¿no? Fomentando la curiosidad en ellos, porque desde este ámbito escolar, cuando me gusta mucho a mí introducir, por ejemplo, las tradiciones, ¿no? Y dado que yo estuve en otro estado, entonces tengo como conocimiento de eso, ¿no? Y se los llevo a la mesa como diciéndole, les cuento alguna anécdota, yo viví en Chiapas y esto se hacía el Día de Muertos y tal. ¿Cómo ven? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a adornar nuestro salón? Entonces yo fomento la curiosidad en ellos y los dejo participar y obviamente me aperturo a todo lo que ellos quieran compartir conmigo, pero sí les doy ese espacio de, bueno, me van a ayudar ustedes. Normalmente en escuelas muy tradicionales, pues la maestra, ¿no? La educadora, la miss es la que adorna y ya les tiene todo listo, ¿no? En mi caso es como intentar que ellos, ¿no? Saquen esa creatividad, que vean cómo vamos a participar todos, pero desde el respeto. Por eso decía que la base fundamental es el respeto, porque pues todos tienen talentos, pero habilidades diferentes y todos podemos ser un grupo inclusivo en el que puedan participar y ya lo ven plasmado. Entonces, con las tradiciones, que si Halloween en mi caso, porque pues es una tradición extranjera, entonces, y además mostrándoles desde dónde viene, o sea, no solamente el porque nos vamos a vestir así, desde dónde viene la tradición, te voy a compartir, ¿no? ¿Cuál es esta tradición, desde dónde viene, por qué se hace, por qué te gusta a ti, ¿no? Vamos a hacerlo, porque bueno, es una tradición de otros países y lo vamos llevando a cabo. Hacemos esto de diferencias y semejanzas entre las navidades aquí y en otro país, el Día de Muertos, que es muy peculiar en México, ¿no? Es muy particular. Entonces sí me gusta como buscar en ellos
esto, o sea, fomentar la curiosidad y no dejarlos en así son las cosas y ya, listo, sino que ellos tengan esta curiosidad, sí, hagamos, ¿no? O sea, tenemos esta apertura, traigamos este material, no sé, despertando mucho la curiosidad y que esto para ellos sea como más adelante un parteaguas en decir, qué padre estaría conocer otro lugar, no como esto de, pero yo nunca voy a salir de México, ¿para qué voy a salir de México? No. O sea, que no me vuelva a pasar una respuesta como esa, ¿no? Yo quiero fomentar en ellos una apertura en la que digan, sí me gustaría conocer otras personas de otras culturas, conversar en otro idioma, o sea, que tengan esta curiosidad, yo sería lo que... Y la utilidad no nada más por pasar la clase de inglés, ¿no? No, así, exacto, no. No, así no. Sí. En mi caso, creo que son dos cosas en específico. Una es creando interés para que esa curiosidad los lleve a querer formar parte de eso, porque es algo que los motiva, es algo que les gusta, entonces ya tienen ellos la intención de sí hacerlo. Y por otro lado, es también regalándoles la responsabilidad. Es decir, vamos a crear un espectáculo, ¿no? Y se va a presentar tal fecha. Entonces, no es lo mismo decir, yo voy a solucionar esto y se van a poner esto y otra cosa es que ellos se apropien del proyecto. Entonces, tú decirles, si no te aprendes el texto, o sea, obviamente puede afectar a todo lo que estamos trabajando. Entonces, creo que el no regalarles todo hecho y que ellos vayan asumiendo una, por más pequeña o dependiendo de lo grande que sea, asumiendo esa responsabilidad en algo que les importa, creo que ayuda a que entiendan que todos somos parte de un equipo para que el espectáculo funcione, parte de un grupo, parte de una comunidad. Sí, las dos manejan los mismos conceptos, o sea, de trabajar en conjunto, no somos un equipo, no, eres individuo, pero no eres individualista, ¿no? Exacto, pero no estás solo. Exacto, no estás solo, no formas parte de un equipo, ese sentido de pertenencia. Exactamente. Creo que eso es muy importante para la juventud, ¿no? En niños, jóvenes, adolescentes, o esta gran amplitud de la definición de jóvenes, ¿no? Sentirte parte de un equipo, estar incluido. Es el trabajo colaborativo que evidentemente nos va a llevar a esta adultez en la que podemos formar una comunidad que sea colaborativa, que hoy en día no es, ¿no? Entonces, es así. Sí, efectivamente, y creo que en eso ha ganado terreno, por ejemplo, Trump, ¿no? En este sentido, ¿no? Que no ha habido una unión, que no ha habido una solidaridad para que se hiciera. Pues un comentario que muy fuera de rango, desproporcionado totalmente. Acabo de leer un libro de Primo Levi, no sé si lo han escuchado. Es un ingeniero químico judío que sobrevivió a un campo de concentración. Y entonces él escribe su experiencia de haber vivido. Y al final ha dado conferencias, ha hecho muchas cosas, ¿no? Yo no había leído nada a la excepción de Ana Frank, por lo que vemos, ¿no? Porque como que había estado, pues, error de mi parte, ¿no? No querer vivir eso, ¿no? Y al final le pone en el prólogo de las conferencias que ha dado, dice una pregunta que me hacen constantemente, es ¿por qué, si eran ustedes mayoría, no se unían y no se levantaban en contra de los nazis, ¿no? De los alemanes? Si ustedes eran mucho más, porque había pocas armas dentro del campo de concentración. Entonces él responde, a mí al principio me molestaba esa pregunta, pero después la comprendí porque no todos estuvieron ahí dentro y no saben con lo que ellos lo que manejaban para poder evitar eso, ¿no? Y era eso, dividirlos. Dentro del mismo campo, a los que les iban dando rangos a los propios prisioneros y con lo que los condicionaban para que tú vas a ser la jefa de este grupo, ¿no? Y vas a hacer que todos ellos trabajen. Y si haces que todos ellos trabajen, te voy a dar más comida que a los demás. Entonces, con lo que su moneda de cambio era el alimento. Y entonces lo que lograron fue eso, dividir. Entonces no había un sentido de pertenencia, la gente empezó a olvidar hasta su nombre, ya estaban con los números que les tatuaban, entonces eran cómo se sentían, cómo se representaban. Entonces lo que dicen ustedes es importantísimo, tener
pertenezco a un grupo, soy importante para un grupo, mi colaboración, por muy pequeña o grande que sea, va a afectar, todos somos importantes. Eso es, sí, es muy, muy representativo. Y la última pregunta, y ya para que podamos interactuar con el público, que nos dé tiempo de interactuar con el público, es, repito, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas pretende visibilizar los problemas que enfrentan los jóvenes en áreas como educación, empleo, salud y participación política. Y les quiero preguntar, ustedes ya nos vieron todo lo que hacen, ¿no? ¿Cuál ha sido el principal reto o el principal obstáculo que se han encontrado de trabajar con los jóvenes y con los niños? Con los jóvenes, creo que actualmente con lo que más como nosotros como grupo de Circus y Bambalinas o en los colegios, la indiferencia. O sea, donde no solo es que no sé, sino que simplemente no me interesa. Y con los niños es que se llegan muy rápido a la frustración porque tienen menos tolerancia ahora sí que a un proceso de trabajo. Entonces quieren que todo lograrlo en un momento, o sea, ya. Rápido. Si no es fácil, aunque sea rápido. Pero pues cualquier proceso, sea de comprensión, de coordinación, de postura, coreografía, no se logra inmediato. O sea, tienes que practicarlo y una y otra vez. Entonces con los niños en específico es que desisten pronto. Y con los jóvenes, actualmente la indiferencia, que no es lo mismo con flojera, sino indiferencia. Sí, conmigo en definitiva eso, que los periodos de atención son muy cortos debido a todos estos dispositivos electrónicos. Ya no tomar una clase que a lo mejor era lo normal, 50 minutos, en mi caso a veces son 2 porque son escuelas bilingües, es muy difícil porque tú tienes que ser ya de verdad muy creativo como docente para poder dar la clase de manera diferente, de estar haciendo cambios cada determinado tiempo para tenerlos justo así como atentos. Pasa un tiempo que es muy poco y ellos ya es como que ya me aburrí, ya tengo hambre, ya no sé qué, ya es muy diferente a como eran las generaciones anteriores, que uno se mantenía pues en su clase por un tiempo, ¿no? El que era especificado y que además era tu hora de receso o tu hora de lunch o lo que fuera. Y últimamente hemos notado, ¿no? Todos los docentes cuando platicamos esta cosa en común, ¿no? De que ya no tienen esa atención por muy largo tiempo, es a corto plazo, hay que estar siendo muy dinámicos en las clases, cambiar de una cosa a la otra, el cuaderno, ahora de acá, ahora hagamos esto, ahora párense, ahora ¿no? Pausa activa, vamos a movernos, porque si no los pierdes. O sea, en definitiva los pierdes, no tienen la atención ya debida. Esa es una dificultad, como lo marco como sí en primer lugar. Y la siguiente, pues eso, que si tú les dices, juguemos algo en el recreo, ¿no? Y ellos, por ejemplo, tienen iPads, ¿no? Que ya muchas escuelas es una herramienta básica el iPad, pues entonces dicen, ay, no, mejor con el iPad, ponnos algo, ¿no? Para ver o algo así, así de, no, oigan, vamos a jugar algo físico, ¿no? Por ahí tenía yo unas imágenes donde, pues hasta en el piso de las escuelas están marcados ciertos juegos que nosotros jugábamos, ¿no? El avión, bueno, muchos juegos, ¿no? Y no quieren, o sea, ellos dicen, no, mejor nos quedemos, o sea, son capaces de decir, no salgamos con tal de que nos quedemos y nos pongas un video, ¿no? Y es así como de, no, a ver, no querían la clase o ya se fastidiaron de la clase. No quieres en el salón. Exacto, vámonos, ¿no? No, pero mejor nos pone algo en la pantalla, es como, no pueden vivir sin la pantalla. Y otra cosa que va junto con pegado es eso, es abstinencia. Están teniendo este síndrome de abstinencia por todas estas cosas electrónicas. Y entonces, así como cuando tienes una adicción. ¿De verdad? Es una adicción, es una adicción. Entonces empiezan a segregar todo esto porque de verdad se les ve la ansiedad. Se empieza a ver esta ansiedad que aflora porque es como de, ¿en qué momento trabajamos con el iPad? ¿Ya la vamos a sacar? Y Miss ya la... No, espérame, estamos trabajando acá, viendo el concepto, el mapa mental, o sea, lo que sea. Y es como de, ¿pero a qué hora trabajamos con el iPad? O sea, no te dejan de preguntar. O sea, todo el tiempo es de, ya quiero sacar mi iPad porque no pueden estar sin ver la pantalla.
¿no? Aunque sea el mismo trabajo, pero necesitan eso y es una cosa que se ve que están segregando porque es una ansiedad. Entonces ya está el que está así, el que está haciendo ruido, el que está duro y dale con la silla, o sea, les ves esa ansiedad y es así de, respiremos, ¿no? Tomamos ahí la pausa activa o todos vamos para arriba, vamos a poner una canción y que empiecen a moverse para que se les olvide un poquito, pero realmente sí ha sido algo muy difícil, ¿no? Ahorita en la docencia, regresar pues a esos tiempos antiguos, no hablo de reglas no tan estructuradas o tan cuadradas, sino de esto, de captar la atención de ellos por un largo tiempo es muy difícil, por eso cualquier disciplina es en la que sea. muy interesante porque, por ejemplo, yo estaba dando una clase una vez y yo me acuerdo que llevaba ya varios tiempo, eran 3 hermanos conmigo, y yo veía que se subían, no les salía, se volvían a formar. Se subían, generalmente luego los niños empiezan a distraerse o a hacer otras cositas, pero ellos tenían actividades donde estaban muy enfocados en lo que querían lograr. Y no fue una vez. Yo dije, ¿qué es la diferencia? Y ya no me pude aguantar. Pasaron 6 meses, los niños avanzando bien rápido, concentrados. Y yo dije, hablamos, porque como es multidisciplinario, toman una clase, pero también toman canto, pero también toman teatro. Entonces yo dije, soy la única que lo percibe. Y todos, no, es que estos niños son maravillosos y se esfuerzan en todo. Yo dije, hay que preguntarles a los papás, ¿qué están haciendo? O sea, yo dije, no me puedo quedar con la duda de que si me puedo dar una herramienta, porque uno como docente siempre quiere seguirse actualizando y mejorando, pues que me la diga de una vez. Que diga el secreto. Me acerco a la mamá, yo puedo platicar contigo. Y ya, le pregunto, mira, lo que pasa es que noto que se esfuerzan mucho, que se concentran, que no es su turno y se sientan y esperan, pero que socializan, o sea, no es que tampoco se aíslen, ellos concentrados en lo que van, pero intentando. Y dije, ¿qué comen? ¿Cuánto tiempo duermen? Ajá, yo dije, y no estoy diciendo que los demás niños que se frustran rápido sean groseros ni nada, son niños también muy tiernos y trabajadores, pero cuando los pones en observación a ambos es muy notorio la actitud ante una dificultad. Y yo dije, ¿qué pasa? Y me dice, de lunes a viernes, me dice, les tomo el tiempo a las pantallas. Eso es lo único, o sea, no tienen, ¿ya acabaste? Bueno, te duermes a las 9. Bueno, si acabas tu tarea rápido, puedes usar tu tablet, que digo, no está mal, pero ya es tiempo libre de 8 a 9. Y ellos acaban su tarea a las 5 de la tarde, a las 7, solo pueden usar tanto tiempo las pantallas. No más. Fue lo que me contestó, digo, me pareció muy interesante, a la vez deprimente porque no está en mí, no tanto uso en mis alumnos, o no las pantallas, pero al menos pude comprender un poco qué es lo que era muy notorio, que es lo que pasaba, que su desarrollo, su atención, su disciplina era distinta. No, pues muy interesante. Pues placentero, ¿no? La verdad, al final de cuentas, de abrir este espacio es precisamente generar conciencia, ¿no? Dar esta oportunidad para conversar, para platicar, en este caso, Juventud en Movimiento, que yo inicié la sesión, ¿no? Haciendo esta observación de si podrían ser incluso hasta sinónimos, ¿no? Uno implica otro. A mí yo quisiera cerrar, bueno, y quería hacer una especie como de síntesis, pero mejor quisiera hacer como un comentario que tiene que ver con los datos que decía Amada hace rato, ¿no? De los ninis. Y a mí, bueno, yo creo que la mayoría, ¿no? Pero pues, no está tan padre la etiqueta, ¿no? Ni estudia ni trabaja. Yo fui nini, y la verdad, yo fui nini en parte de mi vida. Yo tengo un tío, le decimos el Pato, él tiene aproximadamente 57 años y sigue siendo un nini, ¿no? Entonces, creo que en esta concepción de cuándo, o sea, esta etiqueta sirve como una especie de trampolín, de plataforma, de impulso, o cuando es una limitante para estigmatizar, para etiquetar, para minorar, ¿no? Es decir, yo, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Sería quitar esas etiquetas o darle este uso, este verdadero uso a las etiquetas, ¿no? Si en este punto de tu vida no quieres ni estudiar ni trabajar, pues dar esa apertura, esa libertad y esa confianza, confiar en que sé que en algún momento tu mismo cuerpo te va a decir, ahora sí quiero
mover para que mi movimiento ¿Tu tío todavía genere dinero. ¿Todavía tiene esperanza tu tío? No. Pero meterlo mini, el pato es un mini, y a veces es hasta envidiable porque le dan todo, le socorren todo, su hermana, o sea, él busca la forma de sobrevivir y económicamente está en esas cifras, no está económicamente ahí, pero está en las cifras, ¿no? Pues a mí me llamó la atención que Mini, o sea, que para la OCDE, moverse, o los jóvenes que se mueven generen dinero. O sea, este concepto de joven, movimiento y todavía que genere el poder económico, ¿no? Entonces, ahí me cuesta trabajo entender esta etiqueta, pero también podemos verla como una oportunidad, ¿no? Porque a veces te etiquetan de niño y dices, no quiero ser, quiero moverme, quiero generar dinero, y eso no nos gusta. Entonces, termina siendo paradójico, pero nosotros como docentes, en este caso, podemos llevar esta etiqueta hacia el verdadero valor social, ¿no? En ese sentido, quisiera agradecerles a nuestras invitadas.